El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico del siglo XX, que intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Su objetivo no es el despertar emociones, sino expresarlas, siendo sobre todo una actitud frente a la realidad. La primera persona en utilizar y acuñar el término realismo mágico fue el crítico e historiador alemán Franz Roh, en el año 1925, como una alternativa al expresionismo. Roh creía que el realismo mágico estaba relacionado con el surrealismo, pero siendo un movimiento distinto debido al enfoque del realismo mágico en el objeto material, en la existencia real de las cosas en el mundo. Si bien el estilo pictórico comenzó a evolucionar a principios del siglo XX, fue el italiano Massimo Montempelli quien adaptó y expandió el término a las comunidades tanto de Alemania como de Italia. El artista italiano Giorgio de Chirico es considerado el pionero cuando a finales de la década de 1910 produjo obras bajo el estilo de arte metafísico. A partir de ese momento, y principalmente en Estados Unidos, el realismo mágico en pintura comienza a desarrollarse y expandirse aún más con autores destacados entre 1930 y 1950, como Bettina Shaw-Lawrence, Paul Cadmus o Philip Everwood. Aunque como hemos visto el realismo mágico nace en la pintura, estamos ante un movimiento muy asociado con la literatura, especialmente con la latinoamericana de mediados del siglo XX. Este movimiento es introducido a la literatura hispanoamericana por el venezolano Arturus Larpietri, con el ensayo El cuento venezolano, en el año 1947. En novela, se cree que quien introduce este género es el cubano Alejo Carpentier, 2 años más tarde, con El reino de este mundo. Estamos, por lo tanto, ante un periodo muy productivo en la historia de la literatura latinoamericana, ante un fenómeno literario conocido como latinoamericano. Esto produjo una generación explosiva de nuevos autores con una gran calidad literaria entre las décadas de los 60 y los 70. El realismo mágico fue el fruto más importante de este fenómeno. Durante el boom, algunos de los escritores pioneros y pilares de este estilo son la chileno-peruana Isabel Allende, los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar y el peruano Mario Vargas Llosa, entre otros. Suele citarse como máximo exponente y referente literario de este género al colombiano Gabriel García Márquez, con su novela Cien años de soledad. Sin embargo, existen también aquellos que citan a Juan Rulfo con Pedro Páramo como el mayor exponente de esta corriente literaria, que da, pues, a criterio de cada uno, decir cuál de ellos es. El realismo mágico no se quedó atrapado en las páginas de los libros y también dio el salto a los canales del lenguaje cinematográfico, donde quedó claro que las películas que transcurren en escenarios reales también pueden estar empapadas de magia. En novelas como El Señor de los Anillos o La Historia Interminable, aunque humanos y seres fantásticos convivan en un escenario en el que se plantea una realidad paralela, la historia se desarrolla en contextos ficticios o bien en épocas distintas que alejan la historia de la realidad cotidiana. En el cine sucedería lo mismo, sería incorrecto catalogar filmes como Piratas del Caribe dentro del realismo mágico, independientemente de que sus historias se desarrollen en la época actual o en un periodo histórico certero. En esta película, a pesar de que la historia se sitúa en un periodo verdadero como es el siglo XVII en Port Royal, la aparición de piratas inmortales es concebido como algo fuera de lo normal dentro de lo cotidiano, provocando la incredulidad de los personajes y alterando la realidad en tal escenario. Time to go. Cast off those lines! Uno de los principales exponentes del realismo mágico en el cine podría ser Woody Allen, con 3 de sus más emblemáticas películas, Scoop, La Rosa Púrpura del Cairo y Medianoche en París. En el tono cómico de Scoop, una reportera puede comunicarse con un periodista muerto, que la guiará para obtener la nota de su vida, siendo la aparición del espíritu un elemento que a duras penas extraña al personaje de la reportera y que no altera el contexto real palpable del relato. Soy periodista y tengo el notición del siglo. Lo tiene todo. Famosos, crímenes. Escriba, Peter Lyman, el hijo de Lord Lyman, es el asesino en serie del tarot. Será la mayor noticia en Londres desde Jack el Destripador. Jack el Destripador, ¿va con mayúsculas? En La Rosa Púrpura del Cairo, Allen tiñe de fantasía el relato cuando los personajes de una película escapan de la pantalla y se instalan en la realidad sin ofrecernos explicación alguna de por qué sucede esto. Por otro lado, el protagonista de Medianoche en París puede convivir con artistas de antaño como Hemingway o Dalí en sus respectivas épocas, sin máquinas del tiempo de por medio, sin que esto altere la esfera de la realidad. 24 hours ago, I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture.
Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom, get back here. We're in the middle of a story. Have a look around. Go on without me. We can't continue Who with are the you? story. Cecilia. I'll go get the manager. Let's get out of here and go somewhere where we can talk. Wrong, Cecilia. I'm free. After 2,000 performances, the same not routine. I'm free. Call Father Donnelly. El realismo mágico también se ha fusionado con otros géneros como el surrealismo, con el que si bien puede llegar a compartir similitudes, sus marcadas diferencias los hacen ir en diferentes direcciones. Prueba de ello es el filme del director francés Michel Gondry, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, en el que se introducen elementos fantásticos dentro de un escenario real, en el que también entran en juego el plano mental, que tiene un protagonismo importante dentro de la historia. Este film sitúa su trama en la época contemporánea, y si bien en un principio pareciera que narra una historia romántica común y corriente, poco a poco los elementos mágicos son presentados de una manera sutil y ordinaria, que si bien descolocan al espectador, el público termina aceptando la veracidad de estos dentro de la realidad de dicha obra. Películas como Amélie podrían ser un buen ejemplo de que lo real maravilloso puede ser trasladado al lenguaje cinematográfico, pues a pesar de que las historias se desarrollan en escenarios que pueden percibirse como reales, poseen destellos de surrealismo y se aprecian como empapados por una evidente aura mística. Con la película Amélie, a pesar de estar desarrollada en la Francia contemporánea, la estética y el tono de los escenarios causan la extrañeza en el público, consiguiendo que lo cotidiano se perciba como algo irreal, ejemplificado con los sucesos como el pescador de Amélie, que se intentase suicidar debido al tenso ambiente que se vivía en su casa, el gnomo que viaja a distintas partes del mundo mandando postales o las pinturas de la protagonista que hablan a las espaldas de ella. Provocan que la película parezca en ocasiones un cuento de hadas moderno independientemente de que siga presentándose como un relato real. Lo real maravilloso ha bañado también a películas del género musical como Moulin Rouge. El musical es un género con sus propias reglas. Normalmente sus historias han acontecido en escenarios verídicos. Moulin Rouge innovó en ese sentido al situar su historia en el París de principios del siglo XX. Un escenario que, si bien no es contemporáneo, se asume como real. Sin embargo, el realizador de la película, Baz Luhrmann, optó por crear un París en el que, a pesar de contar con elementos reconocibles, su exagerada y adornada estética, así como la presencia de criaturas extrañas, deforman y decoran esa realidad palpable, aunando situaciones mágicas como la escena en la que una hada se pone a cantar o alguno de los personajes incluso vuela. En conclusión, tanto en los confines de las páginas de algunos de nuestros libros favoritos, así como en memorables secuencias de largometrajes imprescindibles, el realismo mágico ha rematado las emociones que emergen ante la potencia de la historia que estamos atestiguando, sin que llegue a importarnos lo que es real o lo que es fantástico dentro de estos relatos. La armonía de ambos es lo que produce lo verdaderamente mágico cuando quedamos a merced del encantamiento al que nos someten los narradores.